un gusto saludarles en esta mañana, en este espacio que hemos abierto desde el PIAN para conversar sobre diferentes temas como un modo de permanecer cerca en este tiempo de distanciamiento social. En el día de hoy vamos a conversar sobre el tema derechos de los mayores con la doctora Isalina Dabove, quien nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Un placer saludarte, Isolina. Gracias, Marisol. Un gran cariño para todos los que componen este programa de la Universidad de Costa Rica. Y bueno, estoy muy contenta de estar acá. Pues muchísimas gracias de verdad por acompañarnos el día de hoy. Bueno, un poquito para contarles quién es nuestra invitada. Nuestra invitada es abogada, recibida en la Universidad Nacional de Rosario en el año 1988. También es doctora en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III en Madrid y 2 veces postdoctorada de la Universidad de Valladolid en el año 2009 y en el año 2010. Además, Isolina es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas del CONICET en Argentina, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Lucas Gioia y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y algunas de sus principales líneas de investigación han sido referidas a la filosofía del derecho y al derecho de la vejez. También Isolina es fundadora y directora del primer Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez en Hispanoamérica de la Universidad Nacional de Rosario. Ha creado institutos, el instituto en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad de Morón, y también ha creado el Seminario Permanente de Investigación de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido fundadora y catedrática de Derecho de la Vejez en la Universidad Nacional de Rosario, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Córdoba. También fue fundadora y directora de la Maestría de Derecho de la Vejez de la Universidad Nacional de Córdoba y declarada de interés por el Honorable Senado de la Nación Argentina. También Isolina ha ocupado cargos importantes, por ejemplo, ha sido delegada oficial por Argentina ante la OEA para la elaboración de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores hasta su aprobación, y también ha participado en la delegación oficial de Argentina en las Naciones Unidas para la elaboración de la Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores desde el año 2011. Ha sido miembro de algunas organizaciones como la INPEA en Canadá, la Red LARDA de la Universidad de Oxford y la IGN en Berlín. También ha tenido múltiples reconocimientos y ha sido autora de variadas publicaciones relacionadas con el tema de derechos de las personas mayores. Todo este gran currículum acompaña a Isolina, nuestra invitada especial del día de hoy. Isolina, hablemos un poco del tema de los derechos de los mayores en tiempos de pandemia. Se dice que múltiples pandemias han azotado a la humanidad a lo largo de la historia, tales como la viruela, el cólera, la fiebre amarilla o la gripe A. Sin embargo, recientemente y de manera inesperada y abrupta surgió una nueva pandemia, la que hoy nos está azotando, el COVID-19, ¿verdad? En plena expansión del envejecimiento global, la cantidad de personas mayores en riesgo es muy importante en este momento. Asimismo, un porcentaje considerable de personas mayores presentan una o más enfermedades crónicas. Viven situaciones de fragilidad o dependencia, todo lo cual aumenta los riesgos de mortalidad por las dificultades en el acceso de los ciudadanos, de los cuidados necesarios a causa del colapso mundial y local de los sistemas de salud. Isolina, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores pone a disposición del Estado elementos para la construcción de respuestas coherentes para la validación y protección de los derechos. Aún en tiempos de pandemia, podemos decir que, como en los que estamos viviendo ahora, la Convención está protegiendo a las personas adultas mayores. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, efectivamente, esta Convención Interamericana es de vanguardia por muchos motivos. En primer lugar, porque se trata del primer y por ahora único instrumento de protección de los derechos humanos dirigido a este sector de la población que está vigente en todo el planeta. Ese es un punto muy importante a tener en cuenta. El segundo elemento que está vinculado a la pandemia es que esta convención es la tercera dentro del concierto de instrumentos de derechos humanos que reconoce de manera explícita el deber de los estados, de los que estados parte, por supuesto, para trabajar en la puesta en marcha de herramientas que garanticen de manera integral la protección de los derechos humanos de las personas mayores
justamente ante situaciones de emergencias, catástrofes y situaciones como la que estamos viviendo hoy. Esto está reconocido de manera explícita en el artículo 29 de la Convención Interamericana. Y con esto, reitero, la Convención se suma a toda una trayectoria de reconocimiento del deber del Estado de trabajar en la prevención y luego en la puesta en marcha de herramientas en el marco de situaciones de emergencia, catástrofes humanitarias, conflictos armados. Las otras dos convenciones que aluden a esto son la Convención de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad. Así que podemos decir que desde el derecho internacional y desde el derecho internacional humanitario, específicamente, que nace en el marco del cierre de las guerras mundiales, nace incluso de la misma mano de las Naciones Unidas, se fue dando en marcha este reconocimiento y, reitero, es una gran alegría que nuestra convención haya aludido a este tema sin quizás sospechar la importancia práctica que hoy va a tener. Más aún, en Argentina he trabajado en la elaboración de un proyecto de ley que ya está presentado por la senadora nacional Norma Durango, en el que justamente desarrollamos un sistema nacional para lograr una mejor asistencia sanitaria respecto de estos grupos que están en condiciones de especial vulnerabilidad, ¿no es cierto? Niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores. Vamos a ver qué tratamiento le da nuestro Congreso Nacional, pero lo cierto es que este proyecto pudo ser elaborado, pude desarrollarlo gracias a este andamiaje de derechos humanos, ¿no? En donde la convención nuestra, reitero lo que dije al principio, tiene un carácter de vanguardia. Por otro lado, también es importante señalar que la Convención Interamericana, junto a este artículo 29, incorpora una serie de herramientas, por un lado principios generales y por el otro reconocimiento de derechos específicos que complementa y hace más fuerte la aplicación de este artículo 29. En relación a los principios generales de la Convención, es muy importante mencionar el artículo 3, en cuyo entramado hay un reconocimiento explícito, primero, a la necesidad de trabajar por la igualdad y la no discriminación, por razones de edad, por razones de vejez. Luego hay un reconocimiento explícito en torno a la obligación de garantizar un trato preferente a las personas mayores, sobre todo en relación a situaciones de salud que atraviesen de manera negativa, ¿no es cierto?, o su contrarias, situaciones de enfermedad. También entre sus principios rige la obligación de desarrollar políticas, legislaciones, fallos judiciales, herramientas de todo tipo que garanticen un enfoque diferencial a fin de hacer realidad las llamadas políticas de acción positiva o políticas de discriminación inversa que se ponen en juego, ¿no es cierto?, en relación a la vulnerabilidad que vive una persona mayor que la coloca en situación de desventaja. Por otro lado, también es importante el enfoque de género que establece este artículo 3, y todo esto, por supuesto, debe ser conjugado con este artículo 29. Por otra parte, hay otros artículos importantísimos para tener en cuenta la pandemia, el propio artículo 5 de la Convención, que alude explícitamente al derecho de las personas mayores a vivir en un mundo sin prejuicios, sin viejismos, Y este es un término que lo introduce Robert Butler en 1969 para denunciar las prácticas de exclusión, destrato, maltrato e incluso violencia que muchas veces sufren las personas mayores por el solo hecho de ser viejas, y generando con esto desigualdad no justificada para el ejercicio de sus derechos y para el acceso a los recursos que garantizan este ejercicio. Entonces, el artículo 5 es muy importante
porque atraviesa también el contenido de todas las instituciones y la pandemia lo pone sobre la mesa a esta cuestión de los prejuicios y los viejismos. Tan importante es que, les cuento, los alumnos de la maestría en Derecho de la Vejez han puesto en marcha una campaña cuya lema, cuyo flyer lo estoy compartiendo, una campaña de comunicación que se llama Hagamos un trato, abuelos no, personas mayores sí, a fin de trabajar en el combate de los viejismos desde la personalización, ¿no es cierto? Desde clamando por un enfoque centrado en la persona y no en su identidad, en su integralidad como ser humano, y no en el rescate de una función, que es muy linda, que es la del abuelazgo, pero que no todos quizás la desarrollan, porque quizás no tienen nietos, por las razones que sean. Entonces, este grupo que está ahí en pantalla, los queridos alumnos que son profesionales, que están haciendo esta maestría en Derecho de la Vejez, que también es pionera, y que se dicta en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, entonces ha permitido, por ejemplo, que muchos medios de comunicación puedan comenzar a cambiar su lenguaje y dejar de decir abuelos cada vez que se referían en sus noticias a una problemática de la vejez. Por otro lado, esta convención también incluye dentro de su articulado, que tiene que ver con este artículo 29, el reconocimiento del derecho a una vida independiente y a la dignidad de esta independencia. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, dado que, si bien es cierto que la pandemia atraviesa de manera especial a las personas mayores por sus condiciones físicas, sobre todo en algunos casos psicofísicas, de mayor fragilidad, también es válido entender que hay muchas personas mayores que transitan una vejez robusta y que, aunque tengan ciertas fragilidades, no por eso están afectadas sus capacidades de comprensión, sus competencias para comprender la gravedad que estamos viviendo y para tomar decisiones adecuadas a ella. Entonces, este artículo 6, que tiene que ver con el respeto de la autonomía personal, es muy importante en este contexto de pandemia a la hora de proyectar programas de prevención y también a la hora de lograr una asistencia sanitaria de calidad. No es posible que en función de la pandemia los estados se protejan y con ello impidan a las personas mayores salir para garantizarle la cama a gente más joven, pensando en que son más viables, ¿no? Esto de ninguna manera puede suceder, que fue, bueno, el gran problema que se desató en Europa y que nosotros, lamentablemente, ya lo estamos teniendo en algunos países de la región, como es el caso de Brasil, que ha sumado casos de necesidad de asistencia sanitaria, cuidados paliativos de muchas personas mayores, que quedan excluidos quizás por estos prejuicios de los que estamos mencionando. Entonces el artículo 6, el artículo 7, el artículo 19, que alude al derecho a la salud y a una asistencia sanitaria de calidad, y a este trato preferente, no deben ser dejados de lado y ser articulados con este artículo 29. Por último, no quiero dejar, para esta pregunta, no puedo dejar de mencionar todo el reconocimiento muy meduloso que hace la Convención Interamericana a los problemas vinculados a la violencia, a los maltratos, o a las situaciones de degradación inhumanas y, digamos, riesgosas, incluso para la salud de las personas mayores, que se ponen al descubierto en este contexto de pandemia. Por ejemplo, si la persona mayor está conviviendo con algún familiar que tiene una práctica de destrato hacia esa persona, o incluso respecto de los cuidados, de los cuidadores, que no siempre, bueno, trabajan con el respeto que las personas mayores se merecen por estos viejismos de los que aludíamos. Así que fíjense el enorme abanico de situaciones que abarca este artículo 29 y el deber de los estados de garantizar el respeto de los derechos en un sistema integral
de reconocimiento jurídico hacia las personas mayores. Es importante entonces para nuestros países haber reconocido la convención, pero lo que podemos ver es que no todos los países aún la han reconocido, ¿verdad? Ese es digamos, el gran dilema que estamos viviendo, y tal vez algunos de esos países que incluso en este momento no la han reconocido son los que no están ahorita teniendo un buen trato hacia las personas mayores en esta situación en la que estamos viviendo. Sí, tenés razón, Marisol. Hasta ahora hay 7 países dentro de nuestro continente que ya hemos incorporado la convención. Por supuesto que Costa Rica es parte, el primer país fue Uruguay, o Costa Rica al mes siguiente terminó este proceso. Chile, Argentina, Bolivia, El Salvador, fue uno de los últimos. Pero, claro, hay países como, por ejemplo, Brasil o el mismo Perú, en donde este proceso quedó trabado por distintas razones, yo sospecho que ideológico-políticas, partidarias, y con eso, bueno, digamos, desde el punto de vista técnico-jurídico, es cierto que los ciudadanos mayores de estos países tienen este punto débil, ¿no? De todas maneras, sepamos que la convención está vigente en todo el continente, en nuestro sistema regional, de manera que, digamos, es una herramienta que puede ser aplicada, al menos con criterio de interpretación y de referencia para el desarrollo de políticas públicas. Es decir, si hubiera voluntad política en Perú, en Brasil, en Ecuador, o en Colombia misma, que empezó el proceso de ratificación, pero que todavía no lo pudo terminar, si hubiese voluntad política de aplicar estos estándares, lo pueden hacer con todo gusto. Primero porque son países que forman parte de del sistema interamericano, y por otra parte, estos estándares son muy beneficiosos y acordes con el modelo de Estado constitucional que todos los países de nuestra región hemos asumido, es decir, el modelo de Estado de respeto de los derechos fundamentales. Así que no hay razón para no utilizarlos como criterios orientativos para el desarrollo de políticas, protocolos y sobre todo cambios en la mentalidad cotidiana de las personas mayores. De manera que, si en algún momento se da la situación dramática, trágica, de tener que elegir ¿a quién le doy este respirador, esta cama? Y hay 2 o más personas que compiten, entre comillas, por ese respirador, porque lamentablemente el sistema capitalista vigente hoy ha desarrollado una lógica económica de escasez de recursos, y entonces nos vemos forzados a elegir. Bueno, la edad no tiene que ser un criterio relevante para acceder al recurso, es decir, la vejez, sinónimo de mayor edad, no tiene que ser un dato excluyente, sino, en todo caso, los criterios vinculados a el buen aprovechamiento de ese recurso. Por supuesto que no le vamos a dar un recurso a una persona que ya para la cual ese recurso no va a ser válido, porque estaríamos sometiendo a esa persona a encarnizamiento terapéutico. No se trata de esto, sino de hacer un uso inteligente y con la mentalidad abierta en relación a las personas mayores, y se puedan tomar decisiones no viejistas. Por otro lado, también hay que implementar medidas de acompañamiento respecto de personas en grave estado, ¿no? Por ejemplo, que lamentablemente no puedan ser ya curadas, restauradas su salud, y entonces solo, digamos, se imponga el acompañamiento en el buen morir, ¿no es cierto? Bueno, esos son los cuidados paliativos. Entonces, ya proyectar herramientas, ponerlas en marcha para acompañar a las personas en este tránsito, máxime si son mayores, creo que es un deber humanitario básico que se impone. Y el último tema a resolver es la muerte, ¿no? Bueno, entendemos que en la pandemia se han cambiado también los rituales funerarios en función del grado de contagiosidad que tiene esta pandemia, y bueno, esto ha visto afectado los entierros, ¿no?, de las personas. Bueno, sí, aún así debemos garantizar
el máximo respeto, la máxima humanidad posible, porque lamentablemente la mayoría de las personas que mueren víctimas fatales son mayores. Entonces, que los viejismos tampoco nos jueguen malas pasadas en la consideración y en la puesta en práctica de estas ceremonias, porque se trata de una persona mayor, ¿no? Que esto no ocurra, por favor, hagamos también este trato. Bien, vemos que entonces necesitamos trabajar juntos, ¿verdad? Juntos y juntas para proteger a las personas mayores ahorita en en estos tiempos de pandemia. Eso nos lo dice el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa. Dice, mientras discutía la necesidad de que las personas mayores se retiren de la vida pública durante este periodo de pandemia. Si bien el distanciamiento físico puede proteger a nuestros mayores del virus altamente contagioso que asola el mundo, los expone a otro desafío menos comprendido, es la soledad y es el aislamiento social, ¿verdad? Este distanciamiento social y la soledad no siempre van de la mano. Dice que la soledad, a diferencia del aislamiento social, es un elemento subjetivo. Según Lisbeth Nielsen, directora de la División de Investigación Conductual y Social del Instituto Nacional del Envejecimiento en Estados Unidos, la soledad es esa sensación de sufrimiento por estar desconectado de las otras personas, que es diferente al aislamiento social, que simplemente es no estar cerca de otras personas o no tener conexiones cercanas. Este aislamiento social se ha, digamos, profundizado en estos momentos de pandemia, porque para proteger a nuestras personas mayores los hemos aislado, ¿verdad? No los podemos visitar, excepto por llamadas telefónicas nos podemos contactar con ellos, pero a veces nos olvidamos de eso. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, sobre esa situación, digamos, que está viviendo las personas mayores en este momento, que si bien es cierto, es un distanciamiento social para beneficiarlos en su salud, es un aislamiento social que los está afectando, digamos, en todo lo que es la soledad y este sufrimiento de la soledad? Sí, el aislamiento es un gran tema en relación a todo el mundo, pero que afecta, digamos, de una manera más profunda a las personas mayores. Lamentablemente la pandemia puso al descubierto algunas falencias que son estructurales. Una es la de los viejismos que hablábamos antes, pero otro tema fundamental es justamente la falta de mecanismos de comunicación, de interacción, de inclusión en definitiva, que fortalezcan el sentido de pertenencia y con ello el contacto de las personas mayores entre sí y las relaciones entre las generaciones. Efectivamente, este confinamiento social, preventivo y obligatorio, bueno, está generando múltiples problemas, derivados, por un lado, de la misma soledad, ¿no es cierto? Hay un importante número de personas mayores viven en hogares que se denominan unipersonales, según una última encuesta en Argentina, que yo creo que es extrapolable a ustedes y a otros países, alrededor de un 70% de la población de mayores viven solas, ¿no? Con lo cual, si hoy ese 70% de mayores viven en un confinamiento importante, en Argentina ya llevamos casi 80 días, casi van a ser 3 meses, bueno, efectivamente se ven afectados. Y hay otro dato relevante aquí, fundamental, y es la falta de políticas públicas vigorosas para educar en el uso de las tecnologías de la comunicación. Y entonces, esto yo creo que es un dato relevante porque afecta gravemente las posibilidades de vinculación de una persona mayor, dado que nunca fue entrenada o no pudo acceder a cursos de acceso a las TICs, a las famosas tecnologías de la comunicación. Y entonces, claro, ahora es muy difícil quizás explicar por teléfono, por celular, a una persona mayor que no está acostumbrada, que no está familiarizada con la computadora, con esta lógica tan rara de la computadora, a hacer un clic en un link, o a utilizar Facebook, o cualquier red social, o incluso sumarse
a los programas de comunicación, ¿no? Las distintas plataformas que estamos usando para dar clases, etc. Entonces, aquí, digamos, la tecnología claramente funciona como una barrera porque los estados o la sociedad civil, o incluso también las propias personas mayores, por propios prejuicios en relación a lo tecnológico, todos juntos, digamos, no hemos previsto suficientemente esta dificultad y no hemos podido desarrollar cursos sustanciosos de inclusión, a través de una educación consistente en este punto. Entonces, bueno, esto que atraviesa a la mayoría de las personas mayores y es un problema realmente. Por otro lado, también vemos que ha habido reacciones muy poco solidarias entre los dueños o las personas que viven en un mismo edificio o en un mismo barrio, cuando alguien lamentablemente se contagió, ¿no es cierto?, se enfermó, y a través de las redes o a través de comentarios de distintas personas, bueno, salen a relucir, ¿no es cierto?, emociones absolutamente inhumanas, degradantes, que, digamos, hay que repudiar, en donde ciertas personas excluyen o denuncian a alguien porque se enfermó, como si fuese responsable de esto, ¿no? En una pandemia tan tremenda. Bueno, todo esto afecta a las personas mayores porque efectivamente las atemoriza, agrava aún más el miedo natural que todos tenemos a morirnos. Esto es así. Y fíjense qué sabia que es la Convención, porque también en este artículo 5, que alude a la dignidad de las personas mayores y al derecho a vivir de manera independiente, dice también que los estados tienen que trabajar para implementar programas que alivien la angustia, sobre todo respecto al miedo a morir. Si todo el tiempo estamos escuchando y somos personas mayores, que somos población de riesgo y que nos vamos a morir, obviamente que esto desata angustias. Ahora bien, también es cierto que las personas mayores, por su propia sabiduría, por su propia riqueza, ¿no es cierto?, biográfica, ya están en mejores condiciones para generar mecanismos selectivos de ingreso de esta información a sus cerebros y a sus vidas, y en ese sentido quiero rescatar también una investigación que se hizo desde la Cátedra de Psicología de la Vejez, que está a cargo de Ricardo Yacoub, un gran amigo, de la Universidad de Buenos Aires, en donde allí, en esta investigación, se demuestra que las personas mayores que viven en sus domicilios o con sus familias, es decir, distinto del caso de las personas que viven en residencias gerontológicas, después podemos hablar más en detalle sobre esta población, pero en general, la persona mayor que vive en su casa, incluso aquella que tiene ayuda de cuidadores o asistentes domiciliarios, en general han mantenido sus rutinas. Según esta encuesta, las pandemias no han modificado demasiado su forma de vivir, con lo cual también es llamativo, ¿no? Porque si no han modificado su forma de vivir es que en general viven confinados, y esto tampoco es bueno, ¿no? Para mí es también un llamado de atención. Pero desde el punto de vista positivo, incluso en un pequeño test que hice en relación a las propias personas mayores de mi entorno, mis padres, mi suegro, mi suegra, las personas mayores que incluso trabajan conmigo, todos me dicen que este aislamiento lo han combatido con rutinas, con la conexión virtual, ¿no es cierto?, telefónica, o de la forma que puedan con las personas mayores, pero también es cierto que a veces aparece cierta pasividad en las propias personas mayores, cierto temor a llamar por teléfono, ciertas inseguridades en relación a ser protagonistas, ¿no?, de la generación de un contacto. Entonces, bueno, este viejismo es un prejuicio negativo que también está en nuestras cabezas, que también ha colonizado a las propias personas mayores, ¿no? Y eso también hay que combatirlo. Entonces, bueno, el aislamiento lamentablemente pone en escena todo esto, y desde este lugar hago un llamado a las propias personas mayores a que sean protagonistas de estas relaciones de comunicación, que llamen por teléfono, que le toquen la puerta a sus vecinos y hablen ventana a ventana, balcón a balcón, que
establezcan mecanismos cumpliendo los protocolos, los cuidados del caso, pero que no se queden esperando a que alguien los llame, porque no es necesario, ellos perfectamente pueden hacerlo. Distinto es el caso en las residencias de larga estadía, ¿no? Las residencias gerontológicas, porque allí las personas mayores que residen en estos lugares suelen tener algunos deterioros cognitivos, ¿no? Que obstaculizan la comunicación de manera objetiva, en general, haya pandemia o no haya pandemia. Entonces, bueno, aquí en las residencias gerontológicas, efectivamente, se dan situaciones más difíciles de manejar, porque quizás en algún punto alguna persona mayor que ya tiene un Alzheimer avanzado, o alguna demencia senil, o algún trastorno de este tipo, bueno, quizás sí tenga dificultades para comprender la gravedad, o quizás oponga resistencia a la incorporación de nuevas rutinas de lavado de manos, quizás incluso les parezca raro ver al personal como está ahí en pantalla con barbijos. Estas son fotos que corresponden a una residencia gerontológica de la provincia de Chaco, en donde se está trabajando muchísimo para implementar todos los protocolos. Su directora, Valentina Jalil Obeid, está trabajando muchísimo en esto, y allí se la ve en pantalla con guardapolvo blanco. También, por ejemplo, desde aquí le mando un gran cariño a Mario Vivas, de la residencia de Paraná, de Entre Ríos, e incluso a un grupo de abogados que asesoran a geriátricos en el país, encabezados por la doctora Clara Bibilón, y con ello estoy mencionando a unos 70 geriátricos del país que, bueno, están preocupados y tratan de implementar los estándares de la convención, a Claudia Viascán Castillo, en fin, nombro a personas con nombre, reitero, con nombre y apellido para mostrar la densidad que tiene el cumplimiento de las políticas de prevención y de asistencia cuando hablamos de las residencias gerontológicas. Y no quiero dejar de mencionar un documento muy importante que se elaboró en naciones en Europa, en donde se aborda precisamente la necesidad de tener en cuenta las dificultades o las especiales condiciones de vida de las personas en las residencias gerontológicas, sobre todo aquellas en donde viven personas con deterioros cognitivos como los que hablábamos. Allí hay que capacitar al personal que atiende, tanto como a la propia persona mayor, ¿no es cierto? Esto es inicial, básico. Primero hay que referirnos a la persona mayor, que es la destinataria del servicio, la protagonista de esta relación jurídica, a diferencia de lo que venimos pensando siempre, que se pone el acento en la familia. No, la familia es garante, acompaña. Entonces, en las residencias gerontológicas, primero hay que hacer una campaña muy importante, clara, accesible cognitivamente hablando con las personas mayores, haciendo, no sé, carteles, señales, que indiquen de manera accesible, como diría Berta Bruselowski, a quien también le mando salud y trabaja en accesibilidad cognitiva, hacerle fácil a una persona que tiene justamente sus capacidades deterioradas la comprensión del escenario actual, pero también hay que hacer una campaña fundamental educativa hacia el personal, hacia los dueños de los establecimientos y hacia los profesionales que trabajan y a los abogados que asesoran en la responsabilidad. Junto con esto no quiero dejar de señalar la responsabilidad del Estado y de las empresas o obras sociales, las que otorgan la cobertura para prestar estos servicios y la cobertura en salud, porque aquí hay una cadena de responsables. Entonces, el confinamiento, volviendo a este punto y cerrando con esta intervención, Marisol, este confinamiento ha desnudado la alta complejidad que tiene la problemática del aislamiento y de la soledad que había tomado como bandera y el propio Reino Unido, generando un programa de lucha contra la soledad, pero que hoy parece un chiste, ¿no es cierto? Esto porque curiosamente la ironía de la vida expresada en este virus
bueno, pone de nuevo en el tapete, por un lado, la necesidad de aislarnos porque parecería que esta es la única vacuna, pero al mismo tiempo debemos hacerlo en un marco en donde la comunicación no se vea afectada. Estar aislados no quiere decir estar incomunicados. Hay una distancia enorme entre una palabra y la otra. Y la convención así lo marca, y reitero, y esto implica trabajar en relación a los miedos, que esto genera que también con mucha sabiduría la Convención reconoce como una obligación del Estado y de toda la sociedad, es decir, de cada uno de nosotros al mismo tiempo. Por eso precisamente hablamos de distanciamiento social y no de aislamiento social, ¿verdad? Porque la idea es que nos distanciemos, pero que nos mantengamos en comunicación, ¿verdad? No aislados. No perdamos de vista a todas las personas de nuestras familias, de nuestro trabajo, o sea, todas las personas a las que conocemos, pero que sí nos mantengamos en esa comunicación, ¿verdad? A través de todos estos medios que realmente nos han favorecido. Bueno, como estamos en esta comunicación, también quiero mandar saludos a todas las personas que nos están escuchando en Argentina, que nos están reportando, que nos están viendo por el Facebook Live, y en otros países de Latinoamérica, y también para todas las personas en Costa Rica que nos están escuchando y viendo en este momento. Un saludo muy especial para todos ellos que están reportando su sintonía. Hay algunas personas que nos están haciendo algunas preguntas. Solina, no sé si quieres que las vayamos pasando de una vez o si las dejamos para el final. ¿Te parece? Sí, es mejor. Ok. Hay una persona, doña Alejandra, consulta que si podríamos hablar un poco del tema de los derechos de las personas en nuestro país. A propósito, ayer se aprueba el matrimonio igualitario. Entonces, a propósito de esta aprobación en Costa Rica, ¿cómo visualizas? Ya nos salimos un poquito del tema de la pandemia, pero nos salimos, ¿cómo lo visualizas para las personas mayores? El tema del matrimonio igualitario. Hay otra persona que nos está preguntando sobre ¿qué dice la Convención sobre la educación para las personas mayores? ¿Cómo proteger este derecho, el derecho a la educación en estos momentos de pandemia? Que me parece muy interesante la pregunta. Y la otra dice, doña Carolina nos comenta que esta situación de pandemia ha evidenciado que siguen persistiendo formas de violencia solapadas hacia las personas mayores. ¿Cómo visualizas esta situación? Sí, son tres temas muy importantes. Muy importante, Bueno, sí. sí, Marisol, en primer lugar, felicito a Costa Rica por esta decisión tan valiente de legislar y de admitir el matrimonio igualitario. Y tan importante es que, fíjate, la Convención Interamericana tuvo que hacer digamos, un vericueto lingüístico, jurídico, para hablar, para referirse a estas relaciones afectivas, incorporando una institución muy interesante que se llama unidad doméstica u hogar. Esta palabra está incorporada en el artículo 2, que contiene un glosario de los conceptos clave de toda la convención, y uno de ellos es precisamente el de unidad doméstica u hogar, para referirse a aquellas personas que conviven sin que tengan o no relación de parentesco, sin que medie o no, ¿no es cierto?, sin que medie o sí, mediando una relación afectiva comprometida, como es el caso de una pareja o un matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Esta institución se incorpora precisamente para darle cobertura jurídica a aquellas familias, o sí, familias en sentido amplio, compuesta por parejas del mismo sexo, ¿no es cierto? En algunos países en donde esto no está legislado, o bien es difícil de... Entonces, la convención, haciendo, digamos, una técnica legislativa guardia, introduce esta expresión. Lo mismo también en esta institución hay que incluir a las personas que deciden vivir juntas, compartir casa, los gastos de mantenimiento, etcétera, sin que haya entre ellos un amorosa, ¿cierto? O sectario. Dado que también son personas mayores que se conocen desde hace mucho, vivan
decía, organismo de paz, en esta figura también. El otro tema del cual se hablaba, que es el derecho a la educación, por suerte también está presente en América en el artículo 20. Y si me permiten, leo algunos párrafos. En este artículo hay un claro afán de garantizar la igualdad de las personas mayores. Dice así: la persona mayor tiene el derecho a la educación en igualdad de condiciones con otros sectores de la población, sin discriminación, en las modalidades definidas por cada uno de los estados partes. También a participar en programas educativos existentes en todos los niveles y a compartir sus conocimientos y experiencias con todas las generaciones. En ese sentido, el PIAM, es decir, el programa que ustedes llevan a cabo, es pionero, es realmente un modelo a seguir para todos nosotros, y además en una universidad como la de Costa Rica, que tiene tanto que permite el acceso de mayores. También la convención alude a la necesidad de establecer programas de alfabetización. Fíjense, digamos, cuánta desigualdad hay en el acceso a la educación de las personas mayores. Pensar que alguien de 60, 70, 80 años o 90 no sabe leer y escribir, lo más básico de todo, y bueno, es un indicador clarísimo de nuestro fracaso como parte del sistema educativo, ¿no? En el mundo, porque esto hay que pensarlo en el mundo, no solo para Costa Rica y Argentina. Entonces, bueno, si hay personas que no han podido ser alfabetizadas en lo básico, por supuesto que mucho menos han sido alfabetizadas tecnológicamente. La pandemia que se desarrolla en estos contextos nos coloca claramente ante una habilidad que no sé si vamos a poder resolver tan rápido. Entonces, fíjense cómo este artículo 20, digamos, es muy amplio y pone sobre la mesa la necesidad de trabajar en estas áreas tan importantes, así como también es fundamental, según la Convención, y por supuesto comparto, la necesidad de aprovecharlas las personas para que ellas sean las productoras de cursos educativos, programas de educación, en todos los niveles, también educación medioambiental, educación en los oficios, enseñaban a los jóvenes oficios o distintas profesiones también. Así que bueno, esto era en cuanto al segundo punto. Y en cuanto al último, en relación a la violencia, hemos hablado de esto, pero bueno, quiero remarcar, ya que estamos haciendo un homenaje a la Convención Interamericana, que la Convención hace un específico reconocimiento de esta temática en el artículo 9, que se refiere al derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia, también al artículo 10, que se refiere al derecho a no ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes, al artículo 19, que se refiere al derecho a la salud, y en realidad al artículo 12, que se refiere a recibir servicios de cuidado de largo plazo, le hace a recibir los servicios de las residencias gerontológicas, y en todas las instancias de la Convención se alude a la necesidad de garantizar la integridad física y moral. Es decir, el buen trato, también
todas las dimensiones de la vida a nivel personal, individual, pero también a nivel colectivo. Y en ese sentido debemos apelar no solo a la toma de conciencia de cada uno, ¿no?, en relación a nuestros derechos en la vejez, sino también a la cultura, a la sociedad, a los medios de comunicación, a todas las instancias educativas y por supuesto al Estado, para que trabajemos en el combate de estos viejismos, ¿no? Porque quitan derechos. En el viejismo hay también un riesgo de sufrir violencias, porque la discriminación actitudinal, ¿no?, que genera destrato, minusvaloración, el hecho de no solo llamar abuelito a una persona que claramente no es mi abuela, ni mi abuelo, quizás nunca fue abuelo, esto ya tiene implícito un destrato, que es el comienzo de una situación de violencia. Si no reconocemos la dignidad de la persona en su vejez, y claramente abrimos el portón enorme hacia el destrato que puede llegar a la violencia y hasta a homicidios cometidos contra una persona por el solo hecho de ser vieja. Hace más o menos un mes, Rosita Confelmate, experta independiente en el goce de los derechos humanos de las personas de la tercera edad, sostiene que la sociedad tiene el deber de ser solidaria y de proteger a las personas mayores, y recordó que éstas sufren un riesgo desproporcionado de muerte ante esta situación de pandemia en que estamos viviendo, y dice que todos, ¿verdad?, un poco como apegándose a lo que acabas de mencionar, Isolina, ella decía que todos tenemos la obligación de proteger a estas personas mayores de la amenaza de muerte. Yo creo que no solo de la amenaza de muerte, como lo menciona Rosita, sino que también de la amenaza del aislamiento, como lo hablamos antes, ¿verdad? Y de la amenaza, digamos, del maltrato o de otras situaciones de violencia que están provocando esa situación de pandemia. No sé si quieres ampliar un poquito más en este tema para como ir cerrando un poco ya la conversación. Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar me alegra muchísimo que Rosita haya, digamos, asumido, haya logrado que como experta independiente para garantizar el disfrute de los derechos humanos, haya hecho estas declaraciones en el marco de Naciones Unidas, porque esto pone en la agenda mundial, ¿no?, la problemática de los derechos de las personas mayores. En ese sentido hay que rescatarlo, hay que destacarlo inclusive. Por otro lado, como vos muy bien decís, Marisol, no solo en la pandemia hay que trabajar en relación al miedo a la muerte, sino, porque este es el último estadio. Antes que eso tenemos que trabajar en la prevención, y en esto el distanciamiento social, o el confinamiento literal que viven algunas personas en el mal sentido del término, es un tema a pensar, la cuestión de la asistencia sanitaria, los cuidados paliativos y, como decíamos, la muerte. En relación a todos estos temas, no quiero dejar de mencionar, en homenaje a la Convención Interamericana, al artículo 4, que establece precisamente los deberes generales de los estados parte, y entre los cuales dice, lo voy a leer inclusive, una partecita: los estados partes se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente convención, sin discriminación de ningún tipo, porque también la convención reconoce la discriminación múltiple que sufre una persona mayor, no solo por vieja, sino por ser mujer, por tener alguna identidad, digamos, diferente a la heterosexual, por pertenecer a una comunidad indígena o afroasiática o asiática, en fin, por la religión, hay múltiples, por la pobreza, por el analfabetismo, que también genera prejuicios negativos tremendos. Entonces, en ese sentido, la Convención obliga a todos los estados, fíjense, lo voy a leer para que entendamos que no es un invento, lo dice la Convención, y esto hay que lograr hacerlo cumplir. Dice: los estados adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la Convención, tales como aislamiento. Fíjense que no es lo mismo, como vos marcabas, del distanciamiento. Aislamiento, abandono,
sujeciones físicas prolongadas, esta nefasta práctica de atar a alguien, que es violenta, sobre la cual también estamos trabajando en Argentina para erradicarla, sobre todo de las residencias gerontológicas. Hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, que es lo del encarnizamiento terapéutico que antes hablábamos, entre otras, y todas aquellas que constituyan, malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la seguridad e integridad de la persona mayor. Y hay otras cosas más, pero creo que acá está el nudo de la obligación de los estados para hacer cumplir el famoso artículo 29 que les mencioné, que se refiere precisamente a las situaciones que estamos viviendo. Se titula así, situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Muy bien. Muy bien, yo creo que es importante considerar que entonces las medidas de distanciamiento social que debemos tomar, ¿verdad? Como prevención para evitar, digamos, los contagios y la muerte en estos tiempos de pandemia, no vayan a ser medidas de aislamiento, de maltrato y de abuso hacia nuestras poblaciones mayores. Que lo estamos viviendo, por ejemplo, en los diferentes, como lo mencionaste, en las residencias, o se podrían estar viviendo en los hogares, en las familias, ¿verdad? Entonces tenemos que tener claro como esa línea, ¿verdad? Que divide lo que es distanciamiento y lo que es aislamiento, ¿verdad? Porque a veces, tal vez estamos pensando que estamos protegiendo, ¿verdad? Pero que en lugar de protegiendo, lo que estamos es más bien maltratando, ¿verdad? Y abusando y no haciendo un buen uso de lo que deberíamos de estar contribuyendo a realmente proteger a nuestra población mayor, la población mayor de nuestros países. Bueno, sí. Isolina, no sé si tenés algo más que agregar. Solo una frase, pensar que la falta de comunicación es locura, sí. Genera locura, desestabiliza, pone en riesgo nuestra integridad como seres humanos. Por favor, trabajemos para, como muy bien decís vos, Marisol, distinguir lo que es la prevención, el distanciamiento, de la falta de comunicación e incluso de la idea misma de confinamiento, porque entonces toda la población en el mundo vamos a terminar demenciados. Permítanme que lo diga así. Sí, 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 porque no hay distinción de edad para esto, ¿verdad? Precisamente esta situación pues puede provocar todo eso en las personas, no importa la edad que tengan, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo que debemos de tener muy en cuenta, ¿verdad? En este momento que estamos viviendo, que es un momento inédito para la sociedad, ¿verdad? Para la población a nivel mundial. Porque realmente esta enfermedad, esta pandemia nos ha tomado por sorpresa a todos en todos los espacios en los que nos desarrollamos y realmente ha sido pues inédito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Cómo asumirlo, cómo vivirlo, ¿verdad? Y cómo pasar el tiempo durante esto, ¿verdad? En las diferentes situaciones que cada persona está afrontando. No hay distinción de edad realmente para esto, lo hemos enfocado en este momento para las personas mayores, pues porque es nuestro tema y es lo que nos interesa destacar en este momento, porque realmente afecta a toda la población en general. Isolina, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en este espacio. Ha sido muy enriquecedor para nosotros, para las personas que nos están escuchando. No sé si querés decir algún contacto o algo, por si acaso alguien quiere conversar con vos o hacerte alguna consulta, darle tu correo o algún espacio donde se puedan contactar. Bueno, siempre pueden contactarse conmigo por Facebook, Isolina Dabove, simplemente me buscan así, o por correo electrónico, Isolina Dabove, Dabove es D-A-B alta O B corta E, ¿no es cierto? isolinadabove@gmail.com, con todo gusto en la medida de mis posibilidades o en la medida de las posibilidades de los distintos equipos y profesionales que me acompañan, cuenten con nosotros. Dejo en pantalla este grupo de pioneros, futuros másters en Derecho de la Vejez, del cual estoy muy orgullosa por todo lo que hacen, por cómo no solo han asumido el compromiso de hacer esta maestría, que bueno, gracias a la Universidad Nacional de Córdoba
ha obtenido la habilitación. El año que viene vamos a abrir nuevamente las inscripciones. Bueno, me siento muy feliz por este grupo que se constituyó, en donde hay no solo argentinos, también hay algunos chilenos, hay de Ecuador, de distintas partes del mundo. Y con esto quiero también agradecer vivamente al PIAM, a vos Marisol, a María José, al equipo técnico que estuvo detrás, a Karen y a tanta gente hermosa que componen este programa de inclusión de adultos mayores, que es pionero en el mundo realmente, como lo fue la Ley de Protección Integral de Costa Rica en los años 90, ¿no es cierto? Es un país realmente con una sensibilidad exquisita en todos los niveles y sobre todo respecto de las personas mayores. Así que me despido con un abrazo enorme y el deseo de que todos vivamos una pura vida, como dicen ustedes. Pues muchas gracias, Isolina, de verdad, por acompañarnos, por estar con nosotros y muchísimas gracias también a todos los que nos siguieron en Facebook Live y en las redes sociales que nos siguen en esta campaña o en esta actividad de capacitación que hemos tenido como alternativa a la suspensión de clases durante este primer ciclo lectivo en el PIAM. Los esperamos el día de mañana que tenemos otra actividad de capacitación. Los esperamos a todos y todos y muchísimas gracias de verdad, Isolina, y saludos a Argentina. Gracias, gracias. Hasta muy pronto. Hasta luego, nos estamos viendo. Hasta luego.